¿Qué tal, hermanos, amigos? Dios les bendiga. Me da gusto volver a estar con ustedes, saludarles. Y el día de hoy quiero compartir una reflexión acerca de las consecuencias. Pocas veces nos detenemos a reflexionar o a meditar acerca de las consecuencias que nuestros actos, que nuestros hechos o que nuestras omisiones van a traer como consecuencia a nuestra vida. Pero es muy importante que tú y yo comprendamos que nuestra condición de salud, que nuestra condición financiera, que nuestra condición familiar, que nuestra condición laboral y que incluso nuestra condición espiritual son consecuencia de las decisiones que tomamos cada día en nuestra vida. Por ello quiero compartir contigo un pasaje de la Escritura que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso 7. Y dice la Escritura: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vemos aquí un principio, una ley, en la que Dios establece que lo que tú siembras en tu vida, eso vas a cosechar. Cuando los campesinos, las personas que se dedican a trabajar el campo, siembran sus terrenos, sus parcelas, pues están sembrando maíz y van a cosechar maíz. Ese principio también aplica en nuestra vida. Si nosotros nos dedicamos a sembrar rencor, a sembrar odio, finalmente esos van a ser los frutos que vamos a cosechar en nuestra vida. Pero también la palabra nos dice entonces que si sembramos amor, que si sembramos perdón, que si sembramos esta clase de valores, de principios bíblicos en nuestra vida, vamos a tener una cosecha en ese sentido. Por ello es muy importante que tú y yo reflexionemos antes de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Hay un pasaje de la Escritura que nos ayuda a entender este principio. Está en el Salmo capítulo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Dice la Escritura: El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La verdad es de que muchas veces tomamos decisiones bajo nuestro criterio, bajo nuestros principios, bajo nuestras ideas, bajo nuestra concepción del mundo. Y muchas veces estas decisiones van a traer consecuencias fatales, equivocadas, terribles en nuestra vida. Por ello es muy importante que tú y yo acudamos a la fuente de la sabiduría, donde Dios en su palabra nos dice, nos indica, nos enseña cuál es su voluntad para que en ese sentido tomemos las decisiones en nuestra vida, con la finalidad de cosechar frutos de bendición para nosotros mismos. Entonces tenemos este principio en el que Dios nos dice que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y este pasaje, este salmo nos dice entonces que la palabra de Dios, que el consejo de Dios nos da sabiduría para tomar estas decisiones en nuestra vida y traer bendición hacia nuestras propias vidas. La palabra de Dios nos da ejemplos de cómo tenemos que tomar decisiones. Quiero compartirte un pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24, donde nos da la instrucción acerca de una decisión muy importante en nuestra vida, una decisión trascendente, una decisión que va a impactar nuestra eternidad. Dice la Escritura: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesús en su palabra nos da el consejo, nos da la sabiduría para tomar las decisiones que provoquen, que traigan consecuencias de bendición a nuestras vidas. ¿Qué mayor bendición que la salvación de nuestras almas? ¿Qué mayor bendición que el descanso eterno? Jesús nos dice entonces que si sembramos palabra suya en nuestras vidas, que si creemos a estas palabras, que si le creemos a Él, que si creemos a Dios, veremos entonces como consecuencia en nuestra vida salvación y vida eterna. Tarde o temprano, para todos los que creemos en Cristo, para todos los que ponemos nuestra fe en Él, tarde o temprano vamos a cosechar salvación y vida eterna. Entonces, para concluir, tenemos este principio que nos dice que lo que sembramos vamos a cosechar.
La realidad es de que nuestra condición, tanto de salud, financiera, familiar, laboral y nuestra condición espiritual, no son responsabilidad de nadie más, sino de nosotros, de las decisiones que hoy tomemos. Por ello es muy importante que vayamos a la Escritura para que Dios nos dé consejo, sabiduría, entendimiento para tomar las decisiones que corresponden para nuestra bendición y para nuestra salvación. Hoy la palabra nos enseña a meditar, a reflexionar en las decisiones, pensando en las consecuencias que estas decisiones pueden traer. Por ello el Señor Jesús nos anima y nos invita a sembrar palabra suya, a sembrar palabra de Dios en nuestros corazones para que tengamos una cosecha de salvación y de bendición y de vida eterna. Estamos en medio de una crisis, estamos en medio de una pandemia, mucha gente está preocupada, mucha gente está pasando situaciones muy complicadas, muy difíciles. Y qué oportuna es esta palabra. El día de hoy tú puedes tomar una decisión de fe, sembrando palabra de Dios en tu vida, para que el día de la cosecha tú también tengas esta promesa de salvación y de vida eterna. Yo soy Alejandro Parra, pastor de la Iglesia Príncipe de Paz. Me dará mucho gusto que compartieras este video con tus amigos y tus contactos. Estamos en nuestras redes sociales, contáctanos, comenta y comparte. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.